Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la presente sesión. El curso denominado Curso especializado en Derecho Procesal Penal, Técnicas de Litigación en el Juicio Oral. El día de hoy, con fecha 23 de junio del año 2023, a horas 9:07, se va a desarrollar el presente evento académico a cargo del doctor Julio César Arango Claudio, quien viene a ser actualmente juez, juez del juzgado penal, juez del juzgado penal unipersonal del Distrito Judicial de Ayacucho. De la misma forma ha sido juez de diferentes distritos judiciales, también cuenta con maestría en Derecho Constitucional, también es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Hoy en día, estimados participantes, voy a estar a cargo de la presente moderación. Les voy a acompañar. Quien les saluda es la doctora Surya Ditja Garay Guamán. Soy abogada. También tengo una maestría concluida en mención en Ciencias Penales. Estimados participantes, vamos a establecer reglas a efectos de poder desarrollar el presente curso. Para que sea dinámica el presente curso, vamos a, si deseamos participar o tener, en cuanto tengamos dudas, pueden levantar el icono de la mano, o de la misma forma podrían dejar sus mensajes en el chat, a efectos de que el doctor Julio pueda absolver las dudas que ustedes tengan. Estimados participantes, vamos a iniciar. Doctor Julio, muy buenas noches. Doctor Julio. Doctor Julio César, ¿me escucha, por favor? Sí. ¿Empezamos? Ya, doctor, le cedo la presente sesión. Podemos iniciar, doctor. Ya, pero autoriza la función de compartir pantalla. Un momento, doctor. Sí, ya, doctor. Luego, hacer anfitrión. En este momento, doctor, ya puede compartir su pantalla. A ver, no, dice ahí, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ahora sí. Ahora sí, ya se puede. Creo. ¿Sí logras ver? Sí, doctor. Sí se logra ver. Ya, perfecto. Muy bien, empezamos entonces. Sí, doctor, adelante. Ya, perfecto. Buenas noches nuevamente. Gracias a Suri también por la invitación. Y por supuesto, siempre con toda la buena voluntad, la predisposición de poder intercambiar algunas ideas, ¿no? Creo que sobre este tema se ha escrito mucho, pero siempre también va a haber algunos detalles que, digamos, desde la casuística podemos profundizar y, cómo no, absolver también algunas dudas, ¿no? Y ahí está en la primera PPT parte de la hoja de vida que tenemos, y dentro de la labor judicial, el juicio oral pues ha sido de pronto algo que nos apasiona y que en buena cuenta nos va a permitir tal vez aclarar algunas dudas con los participantes esta noche de hoy, viernes 23 de junio. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre las técnicas de litigación oral en el juicio, ¿correcto? Ciertamente, un proceso penal que se desarrolla en audiencias públicas y contradictorias. Conlleva, demanda que las partes deben planificar una estrategia eficaz para que mediante dichas elocuciones proporcionen al juzgador la información deseada. Esto nos permite también complementar en el sentido de que lo que nosotros conocemos como teoría del caso
no siempre va a ser algo que tengamos que sostener, digamos, por siempre, porque podría variar. Es decir, nuestra teoría del caso de pronto tal vez puede quedar debilitada, afectada, se necesita reforzar, se necesita hacer algunos ajustes, porque no va a ser lo mismo que nosotros tengamos como estrategia, si es que hablamos desde la perspectiva de la defensa, por ejemplo, o de la fiscalía inclusive, ¿no? Porque son las partes procesales que participan activamente en una audiencia con cada una de sus funciones, responsabilidades e incompatibilidades inclusive. Y entonces, esta teoría del caso no va a ser la misma que he mantenido en la etapa preliminar, en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Y si entramos a la estación estelar de juicio oral, con mayor razón, seguramente, mi teoría del caso, si es que pretendo demostrar, convencer al juez, va a variar en alguna medida. No quiero decir con esto de que la fiscalía tenga que estar cambiando cada imputación en diferentes etapas procesales, no, sino que desde la perspectiva de la defensa técnica, seguramente van a haber algunos ajustes que hacer. Porque en principio, la fiscalía no puede acusar por algo que no formalizó y no puede sentenciar por algo que no acusó. Tiene que haber congruencia procesal. Entonces, en esa misma línea, sí va a ser un poco más rígida, si se quiere, la teoría del caso de parte del Ministerio Público, con algunas precisiones que seguramente se tengan que hacer, pero en principio pues tiene que haber una imputación concreta que se ha ido fortaleciendo y que ha estado agarrando cuerpo con los elementos de convicción y que han permitido sostener una acusación y que va a permitir sostener la misma, ¿no? Para de pronto obtener una sentencia condenatoria producto de un juicio oral. Pero la defensa técnica sí puede variar, podría hacer algunos ajustes, de tal manera que incluso que en la instalación de juicio oral, en el momento de los alegatos de apertura, la fiscalía sí va, digamos, dar a conocer con precisión qué es lo que pretende demostrar. Cuando hablamos de los alegatos de apertura, estamos en la primera estación procesal en el cual la fiscalía debe comunicar, ¿no? Poner en el tapete al juez qué es lo que pretende demostrar, cuál es la promesa, por qué se le tiene que condenar a ese señor. Para eso tendrá que indicar cuáles son los hechos que se le atribuyen, cuál es la calificación, ¿no? Jurídica que se le ha dado, cómo pretende demostrar, con qué medios probatorios, que han sido, por cierto, admitidos en la etapa también previa, que es la de etapa intermedia, donde hubo actuación procesal, donde hubo contradictorios de alguna manera y donde se han admitido los medios probatorios pertinentes, conducentes y útiles. ¿Correcto? Y también la pretensión punitiva que debe aterrizar en una pretensión de una pena, de una reparación civil y de consecuencias accesorias. ¿Correcto? Entonces, en esa misma medida, estamos sosteniendo de que la fiscalía sí va a tener que decir qué es lo que va a pretender demostrar. Pero en el caso, ¿no? En el caso del abogado de la defensa técnica, no está en esa misma obligación. Porque de pronto incluso él se podría reservar algunos aspectos, podría reservarse, ¿no? Podría tener algunos reparos como para guardarse como un as bajo la manga lo que él pretende demostrar producto del plenario, ¿no? Imagínense. Entonces, en esos detalles no hay la misma exigencia. Por eso les digo, o sea, la teoría del caso, pues, puede ser variable en algunos aspectos, dependiendo de qué sendero estamos, ¿no? En qué etapa estamos, ¿ya? Bien, entonces vamos avanzando. Ciertamente es un tema estratégico, ¿ya? Es un tema estratégico, ya que van a sostener las partes para tener en cuenta que estas audiencias son públicas y contradictorias y estos deben planificar la estrategia más eficaz para que mediante sus intervenciones, sus participaciones, proporcionen al juzgador
la información deseada, la que requiere la información de calidad. ¿Por qué? Porque se entiende que hasta ese momento el juez de juzgamiento, sea unipersonal o sea colegiado, dependiendo del delito, ¿no?, que esté conociendo y de la competencia que estos tienen, de acuerdo al artículo 28 y 29 del Código Procesal Penal, va a tomar conocimiento de lo que se está poniendo, digamos, a conocimiento del mismo, o sea, de lo que va finalmente sentenciar más adelante. Hasta ese momento no conoce algunos pormenores, aunque desde luego, pues mínimamente en la conformación, ¿no?, del expediente judicial y de debate tendrá el auto de enjuiciamiento. Existirá un expediente que contenga la acusación en sí, los detalles, los pormenores, pero en rigor se entiende que no debe estar contaminado con todo lo que ocurrió en la etapa intermedia, porque se entiende también que esto ya mereció un debate, que ha terminado, que ha llegado a arribar en un auto de enjuiciamiento que emitió el juez de investigación preparatoria. Entonces, es a mérito de aquello que tomamos con conocimiento como juez de juzgamiento, quiénes son los sujetos procesales que han sido, pues, legitimados, ¿no?, que van a participar activamente del juicio oral. No solamente el tipo penal, ¿no?, específico, la pena, la reparación civil, las partes procesales, sino las medidas coercitivas con las cuales ingresa, si hubo o no convenciones probatorias, si hubo o no, inclusive, ¿no?, pruebas que han sido admitidas o han sido denegadas, porque va a ser importante verificar estos aspectos en la medida de que, producto del juicio oral y en la instalación de la misma y en los sucedáneos que existan, en algún momento se va a tener que discutir la incorporación de la prueba nueva. Y en el auto de enjuiciamiento estarán apareciendo aquellos que han sido denegados. Y a mérito del artículo 373, seguramente uno de ellos indicará que pretende un reexamen de esas pruebas que han sido denegadas indebidamente. Fíjense, por eso es importante, ¿no?, el auto de enjuiciamiento, que de alguna manera sí está contenida, pues, en el expediente judicial que se arma para efectos del juicio oral a conocimiento del juez de juzgamiento. Entonces, allí es donde se va a tomar conocimiento de la información deseada. ¿Cuáles son esas técnicas de litigación oral, entonces? Fíjense, las partes deben exponer su teoría del caso a través de los alegatos preliminares o de apertura. ¿Pero qué es esto? Es una presentación preliminar, ¿no?, una promesa. Y el artículo 371, numeral 2, lo dice en los siguientes términos, inclusive. Fíjense, el código prevé que, instalada la audiencia, el juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de identidad personal del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusación, el nombre del agraviado, ¿no? Entonces, fíjese, todos estos detalles para una identificación exacta de lo que está siendo puesto a conocimiento del juez sobre lo que va a juzgar. Acto seguido, el fiscal expondrá resumidamente, y ahí vamos con los alegatos, los hechos objetos de acusación, ¿no?, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. La pregunta sería, ya para hacerlo un poco más participativo con todos los que se están incorporando a esta clase, ¿qué sucede si el fiscal o el abogado pretende indicar que va a demostrar su teoría del caso con un medio probatorio que no ha sido admitido en audiencia? ¿Se puede objetar ese extremo del alegato de apertura? ¿Sí o no? A ver. Bueno, pueden estar escribiendo, no hay problema, yo lo voy a comentar, porque si está deshabilitado el tema de levantar la mano, lo pueden escribir para hacerlo mucho más ordenado y no interrumpir tal vez la clase. No hay ningún problema. A ver, ¿se puede o no se puede? ¿Y por qué? No basta con decir sí o no. Porque sucede, ¿no?, en algunos casos en el cual el fiscal
bajo el entendido de que el juez recién está tomando conocimiento del caso, producto de los alegatos de apertura, ¿ya? Y tal vez no ha tenido el tiempo ni siquiera para poder revisarlo, cuando de alguna manera, pues, mínimamente hay que ver, ¿no? El auto de enjuiciamiento, etcétera. Y en el cuaderno de debate no tenemos más que lo que va a acontecer en el desarrollo del plenario, y en el expediente judicial estarán las pruebas. Entonces, ¿qué sucede? En los alegatos de apertura, en ocasiones se ha escuchado de que el fiscal, por ejemplo, menciona medios probatorios que incluso han sido excluidos, que han sido denegados. Entonces, eso sí se puede objetar. La otra parte tendría que estar atento, porque también se entiende que les han notificado en su oportunidad el auto de enjuiciamiento. Al respecto, por ejemplo, se entiende que el auto de enjuiciamiento es notificado en acto de audiencia, de manera oral, pero también eso no es óbice para que las partes procesales puedan solicitar una copia del auto de enjuiciamiento al juez de investigación preparatoria para que tome conocimiento del mismo. El código establece que se le puede notificar en acto oral con el auto de enjuiciamiento, pero una vez redactado el acta pueden tener acceso al mismo para hacer un seguimiento exacto. Es más, el Código Procesal también prevé que hay 5 días para que las partes procesales puedan acceder al expediente para verificar si están todas las pruebas o no están todas las pruebas. Entonces, en esa medida, pues, permitirá un mayor control y seguimiento de las propias partes de cómo está contenido y sobre qué va a valorar o qué documentos va a valorar finalmente el juez. Entonces, fíjense, ahí estamos hablando de que se expone resumidamente los hechos, objeto de acusación, la calificación jurídica, porque puede haber tipos penales específicos también, ¿no? Puede haber calificación alternativa inclusive. Y así ha ingresado con el requerimiento de acusación, que ha sido materia de control formal y sustancial, y está sosteniendo la Fiscalía una acusación alternativa. Pero cosa muy distinta ocurrirá con los alegatos finales. ¿Por qué? Porque en los alegatos preliminares o de apertura, ya, va a pretender demostrar ya que ha ocurrido determinado delito, incluso con calificación alternativa. Pero en los alegatos finales, el fiscal ya tiene que indicar finalmente por cuál de los delitos que ha ingresado con calificación alternativa se ha de pronunciar el juez. Si fue por el delito de violación sexual o actos contra el pudor, producto del plenario, se entiende que el fiscal ha llegado a demostrar alguno de los delitos, porque era una calificación alternativa, no ha ingresado con una acusación por tan solo un delito, ¿ya? Y entonces tiene que concluir señalando cuál delito se ha logrado demostrar o cuál finalmente ha tenido mayor caudal probatorio por el que amerita una sentencia condenatoria. Y allí, una de las tantas distinciones, ¿no? Diferencias que tiene es el alegato de apertura con el alegato de clausura. El alegato de apertura, como les decía, el abogado incluso puede tener algunos reparos, no puede reservarse algunos detalles, pero en el alegato de clausura ya tiene que ir a matar, como se dice, ¿no? En el argot criollo, ya tiene que ir a decir, tiene que mencionar, decir de manera contundente si se ha llegado o no a demostrar. Evidentemente, para la defensa técnica del acusado, su patrocinado se presumirá su inocencia hasta aquel momento en el cual se determine su responsabilidad jurídico-penal, ¿no? De tal forma, ¿no? De tal forma de que debe él concluir señalando de que se obtenga pues una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria o porque hubo duda. Sin embargo, esta duda, para efectos de la Fiscalía, merecerá tal vez una sentencia perdón, más allá de toda duda razonable, ameritará una sentencia condenatoria para los propósitos de la Fiscalía. Entonces, esas diferencias propias que se dan durante el plenario son necesarios a destacar, ¿correcto? Los alegatos de apertura y los alegatos de clausura, ¿ya? Para la Fiscalía seguramente sí se ha llegado a la suficiencia probatoria. No cabe duda para el fiscal que debe merecer una sentencia condenatoria.
Entonces, ahí estamos viendo que es muy distinto a lo que está pretendiendo ofrecer la defensa técnica, ¿no? Posteriormente, en ese orden, también participan el abogado del actor civil, el tercero civil, expondrán concisamente sus pretensiones, las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente su argumento de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede una vez culminados los alegatos preliminares? El juez informará al acusado de sus derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación o no declarar sobre los hechos. Es decir, se le informa cuáles son los derechos que éste tiene, que además se le presume inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero además le indicará que puede conferenciar, coordinar con su abogado en cualquier estación, ¿no?, del juicio, derecho que no puede ejercer si está siendo interrogado. ¿Por qué? Porque la declaración tiene que ser espontánea, natural, lo que realmente él pretende decir. Y si hay varios acusados, también los acusados no tendrían que comunicarse entre sí. Es decir, la fiscalía elegirá con cuál de los acusados pretende iniciar el interrogatorio, ¿ya? Como que también los acusados podrían indicar que no van a declarar, que se van a reservar para el final del juicio, por estrategia, porque quieren saber qué es lo que va a decir el otro coacusado, o porque simplemente no desea declarar, como que lo puede decir, ¿no? Que no va a declarar o que sí se va a reservar para hacerlo al final. Y si va a declarar en este momento, también lo puede hacer. Y puede pedir la suspensión de su declaración para una próxima oportunidad. O puede pedir también que se amplíe su declaración, ¿no? Es decir, que sea interrogado sobre algunos aspectos sobre el cual la defensa técnica va a reforzar. Sí es posible eso. Ahora, como que puede también dentro del interrogatorio directo mentir, ¿no? Finalmente sí le está permitido, pues, al acusado. Cosa muy distinta con los órganos de prueba. Por eso, al acusado no se le pide, ¿no? No se le pide, digamos, necesariamente que diga la verdad. Ya, obviamente, esa conducta será tomada en cuenta por el juzgador, pero a él no se le toma el juramento de ley, como sí se hace con el testigo de cargo y de descargo, porque estos señores podrían incurrir en un delito de falsa declaración de juicio. Ellos sí son auxiliares digamos, de justicia, en el sentido de que ellos deben coadyuvar con la información para un mejor esclarecimiento de los hechos. Desde la perspectiva de la defensa técnica, seguramente va a querer contradecir todo lo de la fiscalía, porque son testigos de descargo. Pero desde la perspectiva de la imputación fiscal, estos testigos de cargo van a pretender seguramente reforzar todo lo manifestado por la fiscalía, para que adquiera cuerpo esa acusación y que finalmente, pues, para los propósitos de la fiscalía, digamos, se tenga que estar sentando las bases para una eventual sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles, entonces, respecto también de los órganos de prueba que han sido ofrecidos. Ahora, al propio acusado también hay que tener en cuenta que se le debe preguntar si este señor va a declararse o él si se considera culpable o no del delito, ¿no? Si se considera o no culpable del delito. Es decir, la posición que él va a asumir. Porque para efectos de la instalación del juicio oral, el acusado siempre debe estar presente. Recuerden ustedes que el artículo 85 del Código Procesal Penal establece ciertas diligencias, ciertas audiencias que son de carácter inaplazable. Y una de ellas es esta, la de instalación de juicio oral. Porque es en la instalación del juicio oral donde el acusado va a escuchar lo que hemos dicho, la imputación, ¿no? Los medios probatorios con los cuales se pretende demostrar su responsabilidad, la pretensión punitiva, ¿no?, sobre el cual él
se va a defender en el juicio. Y además se le va a lecturar los derechos. El juez le va a indicar qué derechos es las que tiene. Y además es la oportunidad donde se le va a preguntar si se considera inocente y culpable y además si se va a someter o no a la conclusión anticipada. En rigor, el juicio oral se entiende que es único, ¿no? No estoy diciendo proceso único, sino que el juicio oral se rige, se caracteriza por la unidad de audiencia. De tal manera que una audiencia debería o podría terminar en un día o en días consecutivos. Pero la práctica nos enseña de que por la carga procesal, estas se suspenden para ser continuada dentro de los 8 días. Pero nada obsta, impide de que la sentencia o el mismo juicio como tal pueda llevarse a cabo pues prontamente y la sentencia ser emitida, ¿no? En el mismo día. Dependerá entonces de la postura que acoja, ¿no? El acusado. Pónganse en el supuesto de que él sí desea someterse a la conclusión anticipada del proceso. Entonces, en ese mismo acto de audiencia o dentro de las 48 horas, el juez puede emitir la sentencia. Más aún si hay conformidad plena, manifiesta, expresa de las partes procesales, ¿qué más se va a discutir? ¿Qué más? Pero allí nace una pregunta. Se debe, para aceptar un acuerdo de conclusión anticipada, el imputado podría mostrar sus reparos, es decir, podría estar en desacuerdo con algún punto de la acusación y decir, ¿sabe qué? Me voy a someter, aún así no esté de acuerdo con la acusación. ¿Les ha pasado en alguna oportunidad una situación como esa? Es decir, cabe la posibilidad que el acusado cuestione la acusación para someterse a conclusión anticipada o tiene que aceptarlo tal como está la acusación, en los términos que ha sido postulado. O tendría que aceptar la acusación así con los errores que tenga, porque él ya desea someterse a la conclusión anticipada, ya no quiere concurrir más a los juicios, no desea conectarse, ya no quiere saber más nada. Es más, tal vez incluso hasta podría tener la posibilidad de defenderse, pero él dice, ya sabe que al final, tal vez hasta sí existen pues algunas pruebas que podrían, ¿no? Finalmente condenarlo y ya no quiere saber más nada. Pero la acusación tiene algunos defectos y aún así lo puede aceptar, ¿sí o no? A ver, participación. A ver, mientras me van respondiendo, ¿aquí hay alguna pregunta? Vamos a hacerlo más participativo la clase. A ver, señores, la clase no solamente lo hace el docente, porque de pronto más bien esta es la oportunidad exacta donde pueden ustedes hacer algunas interrogantes y nosotros intercambiar ideas con ustedes y absolver alguna de sus dudas. Nos preguntan, ¿el acusado puede elegir en qué momento declarar? Por supuesto. No es una pregunta, parece una afirmación más bien, y es que en efecto, el acusado puede elegir el momento que desee declarar. Algunos, digamos, cuestionan este hecho, ¿no? Porque se entiende que el código nos establece un orden y una modalidad de debate. Por ejemplo, en el artículo 375 establece expresamente lo siguiente. Fíjense, establece que el debate probatorio seguirá el siguiente orden. Primero, examen del acusado. Actuación de los medios de prueba admitidos. Fíjense, ¿eh? Entonces, el acusado tendría que ser examinado primero. Si el artículo 375 nos dice, el debate probatorio seguirá el siguiente orden. Entonces, ¿en qué quedamos? Y es que en efecto, el acusado puede elegir el momento en que desea declarar, no obstante que el 375 dice que debe empezar, ¿ya?, por el examen del acusado, la actuación de los medios probatorios admitidos, ¿no? Y también oralización de los medios probatorios. Cuando hablamos de actuación de los medios de prueba admitidos, estamos hablando de que en ella
se han ofrecido seguramente los testigos de cargo, testigos de descargo, y seguramente están incluso ofrecidos los peritos a quienes se le tiene que escuchar. Y después de eso, la oralización de medios de prueba, los documentales, en el cual se tiene que destacar el valor probatorio de los mismos, ¿no? Ahora, el juez penal, escuchando a las partes, decidirá también el orden en que deben actuarse las declaraciones de los imputados. Si fueran varios, hay que tener en cuenta que ellos no pueden estar en un solo ambiente. Sin embargo, esta situación a veces de un tiempo a esta parte con el tema de la virtualidad se ha ido, si se quiere, mm, volviendo un dolor de cabeza, por decirlo menos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque podría ingresar una sola persona con dos usuarios. Podría decirse que es la persona X y sin embargo está escuchando el otro coacusado, ¿no? Imagínense. Aparte de ello también hay que tener en cuenta de que rige lo mismo para el tema de los testigos. Sin embargo, también se corre riesgo de que, no obstante que se den las pautas, ¿no? De que los testigos también deben estar en un espacio diferente, no debe existir otra persona más que el testigo. Se dan situaciones en el cual son personas a veces iletradas o personas que no manejan muy bien el tema del Google Meet, se me ocurre, ¿no? De la conexión. Y deben de contar con una persona que les apoye, tal vez de su entera confianza. Pero ¿qué nos asegura? Y tal vez esté exagerando en el ejemplo, pero que existe una persona detrás de una puerta, debajo de la mesa o detrás de la pantalla de la laptop que está escuchando y es el otro testigo, como que es el otro coacusado. ¿Qué nos garantiza que en la pantalla que está visualizando, como en este momento estoy frente a una laptop, exista, así como yo tengo tal vez una ayuda a memoria o la diapositiva, estén como algunas preguntas respondidas previamente y que en realidad el acusado no las debería tener, salvo el perito, ¿no? Salvo el perito porque se necesita de un conocimiento especializado. Ellos sí pueden hacer uso, como dice el código, de los apuntes, ¿no? Porque es una información, pues si se quiere, especial, privilegiada, un poco, digamos, técnica, ¿no? Ciertamente lo es, porque son peritos, que se necesita de una mayor explicación, una mayor profundización. Pero el acusado no debería tener ninguna ayuda a memoria, apunte, salvo que sean cifras u otras de difícil recordación, porque quiebra, evidentemente, como dice su compañero Alexander, el principio de inmediación. En principio, además, deberían estar con la cámara prendida todas las partes procesales. Pero ¿qué pasa con la conexión lenta que puede existir de un determinado perito o acusado? ¿Y qué nos garantiza que si apaga la pantalla y solamente nos acompaña con el audio, existe otra persona que le está dando las respuestas, le está sugiriendo, soplando las respuestas? Fíjense, ¿no? El tema del principio de inmediación es un tema que con la pandemia se ha desnudado, ¿no? Respecto de las dificultades que son propias del mundo de la virtualidad. Ingresan una persona con 2 o 3 usuarios, nada nos garantiza que solamente sea él, pero dice, ¿sabe qué? Lo cierto es de que lo hago por precaución o no funciona bien mi cámara, estoy con la laptop y además está con otro usuario, pero con el celular, ¿no? La exigencia sería que todos tengan la cámara abierta, pero podría dificultar el normal desarrollo del juicio, ¿no? En la medida de que tal vez se va a colgar el sistema cuando hay varios usuarios, ¿no? Y a veces algunas sedes judiciales no tienen ese ancho de banda de internet que facilite pues un desarrollo, ¿no? Digamos, continuo, permanente, o se escuche adecuadamente, ¿no? Con las dificultades de la conexión digital. Detalles, ¿no? Porque es importante reflexionar también en este caso, que pueden afectar el principio de inmediación, sí, porque en realidad
hay ciertos principios que se deben de respetar en el juicio oral. La inmediación, una de ellas que estamos haciendo énfasis, la publicidad, pero la publicidad no en todos los casos, sino en los delitos, por ejemplo, de violación familiar, actos contra el pudor, o en las mismas querellas también, ¿no? En la cual no deben participar otras, sino solo las partes procesales, a fin de evitar en algunos casos la revictimización inclusive, ¿no? La inmediación, publicidad, la celeridad, economía procesal, la unidad de audiencia, entre otros principios que son propios también del juicio oral y que se establecen como tal en el artículo 356, ¿no? La oralidad, por ejemplo, la contradicción en la actuación probatoria. Propio de la actuación, de la contradicción en la actuación probatoria, ¿ustedes creen que sería el hecho de que la parte agraviada participe, no obstante que ha omitido constituirse en actor civil? Me explico. Es un caso X en el cual de pronto la parte agraviada recién contrata un abogado, ya estamos en juicio oral, ya estamos en juicio oral, recién contrata un abogado, ya, no se ha constituido pero en actor civil y desea participar. Y no está de acuerdo con las preguntas que hace la fiscalía. Y ahí por, digamos, desliza, hace entrever que el fiscal no está preparado como para ese juicio. Tiene sus reparos y hasta cree que por allí, digamos, el proceso podría perderse por la falta de diligencia procesal del ente persecutor. Y quiere participar el abogado o la abogada de la parte agraviada. Reitero, no se constituye en actor civil. Y bueno, pues al no haberse constituido en actor civil, no habría cesado la legitimidad de la fiscalía. Y quien está legitimado como tal sería la fiscalía quien participe en su representación. ¿Se le debe o no dejar de participar a la agraviada a través de aquel abogado? Reitero que recién se ha personado. Que en teoría incluso tal vez estaría más preparado o mejor preparado para hacer las preguntas porque conoce de cerca, ¿no? Con los tantos casos tal vez la fiscalía no se va a dar abasto y no ha preparado sus preguntas y la defensa técnica de la parte agraviada quiere participar. No, en realidad no debería de participar porque no es sujeto legitimado, como dice Alexander, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer, y eso ya como algo que se da, ¿no? En la praxis judicial es de que coordine, pues, con el fiscal, ¿no? Que le traslade las preguntas y que el fiscal haga suya las preguntas que la defensa técnica de la parte agraviada considera necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Distinto es de que al agraviado sí se le puede escuchar cuando se pretende un sobreseimiento, ¿no? En la etapa intermedia, por ejemplo, ¿no? Cuando la fiscalía solicita un control o presenta un requerimiento de control de sobreseimiento y está en riesgos los intereses de la parte agraviada, allí sí se le puede escuchar porque se está tratando de extinguir o fenecer el proceso. Y en ese entonces, la parte agraviada sí tiene derecho a ser escuchada. Incluso puede presentar, ¿no? Si es que fuera actor civil, con mayor razón, una oposición al sobreseimiento. ¿Ya? No sé si es una pregunta o una afirmación. Dice que el abogado podría participar como interconsulta del MP. Bueno, en realidad quien debe tener una persona como interconsulta sería el fiscal provincial con el adjunto o entre ellos, ¿no? Como representante del Ministerio Público, pero no necesariamente como interconsulta. O sea, el abogado no podría ingresar como interconsulta del Ministerio Público, ¿no? Previamente al juicio podría trasladarle las preguntas y sus inquietudes, ¿no? En todo caso, la preocupación misma de que determinadas preguntas deben ser puestas en énfasis, porque si no vamos a llegar al absurdo también, como en algunos casos se ha visto, ya, de que
por ejemplo, ¿no? El abogado, defensor público resultaba siendo interconsulta de un abogado particular. ¿Es eso posible? ¿Se permitiría o no? No, ¿verdad? Imagínense, ya estaríamos desnaturalizando la propia esencia incluso del abogado gratuito, de la defensa pública, porque al final no podría ser, pues, mucho menos tampoco al revés, que sea interconsulta un abogado defensor público de un abogado particular, porque se entiende que el abogado particular ya está, ¿no? Siendo contratado por la parte para que para que lo defienda eficazmente por los pagos de sus honorarios. Entonces, ¿por qué tendría que entrar a tallar ahí la participación del defensor público de pronto coadyuvando con una tesis defensiva de un abogado particular? ¿No? Ni mucho menos al revés. Entonces, fíjense, detalles, ¿no? Que de pronto, pues, se deben tener en cuenta para un adecuado desarrollo del juicio oral. ¿Los juicios deberían ser presenciales? Sí, definitivamente. Sin embargo, pues hay resoluciones, ¿no? Del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el cual permiten que los juicios, o que más bien los magistrados sí atiendan desde, ¿no? Sus espacios, desde el despacho, y que la audiencia podría llevarse a cabo con normalidad de manera remota o virtual. Entonces, ese es un detalle que ha quedado, o simplemente la virtualidad, como se dice, ha llegado para quedarse, ¿no? Sin embargo, pues, lo recomendable es que, dada la naturaleza de algunos casos donde hay que tener mucho más cuidado, tal vez motivar el tema de la inmediación o garantizar la misma, se puede convocar a las audiencias presenciales. No está prohibido porque el tema del aforo, y además que ya se ha superado, ¿no? De algún modo el tema de la emergencia sanitaria, porque actualmente ya no hay tal, ya ha quedado por terminado por lo que ha establecido la misma Organización Mundial de la Salud, y el mismo gobierno también así lo ha dejado establecido, ¿no? O sea, actualmente ya no estamos en un estado de emergencia, y por lo tanto el tema del distanciamiento social, entre otros, aunque sí han quedado y deberían quedar las buenas prácticas respecto de la higiene, ¿no? Pero el tema del distanciamiento social ya también se ha superado, porque se ha superado como tal el tema de la pandemia. Entonces, ¿la audiencia podría llegar a ser presencial? Sí, nosotros estamos laborando de manera presencial, y ¿por qué no las partes procesales concurrir de manera presencial? La virtualidad podría seguir manteniéndose para los testigos, ¿no? Imagínense, eh, los testigos que tienen alguna dificultad de venir desde Cajamarca, desde Trujillo, Piura, y la audiencia se va a llevar a cabo en el sur. Es una facilidad y podría solicitarlo también para que sea de esa manera, remota o virtual. ¿Se quiebra o no el principio de inmediación? No. Se podría contrastar inclusive su identidad, ¿no? A través de la ficha RENIEC que tenemos acceso en el Poder Judicial, ¿no? Y además, la Fiscalía se entiende que ese órgano de prueba ha comparecido en algún momento, y sus datos y su copia de su DNI también está en los actuados en su carpeta fiscal que lo custodia. Entonces, podría corroborar siempre y cuando las demás partes también no tengan ninguna observación y se le haga el juramento de ley, se recabe previamente los datos de su acreditación, llevarse a cabo con ningún inconveniente la audiencia de juicio oral. ¿Se dan cuenta? Y también podría quedar la virtualidad para efectos de resolver la situación jurídica de los que son puestos a disposición de un juzgado requirente, pues, llámese como reo contumaz o reo ausente, sin necesidad del traslado de un lugar X hasta de norte a sur, este a oeste, ¿no? Porque eso antes era un perjuicio en la medida de que los trámites administrativos para la habitación, seguramente de algún fondo para que traslade la policía desde el lugar donde se le detuvo como requisitoriado hasta el juzgado requirente, sea pues un desgaste, ¿no? Para el Estado, en el entendido de que no solamente se habilita un dinero para el traslado, sino el tema del tiempo, la falta de un familiar cercano, de que no pueda tal vez ingerir hasta sus alimentos, de que tenga dificultades de comunicación. Entonces bastaría con que se ponga como ahora se hace, ¿no? Y podría quedar de esa manera, ¿no? Que se ponga a disposición del juzgado de manera remota, digital, ¿no? Y para que las audiencias se lleven a cabo de esa manera. Y tal vez hasta se va a someter
con una conclusión anticipada, con pena suspendida y solucionado el asunto, ¿no? Entonces, sí hay algunos aciertos que aún se están practicando y deberían quedar tal vez como algo que se normalice respecto al tratamiento de la declaración de los testigos y para resolver la situación jurídica en juicio oral de los que son puestos a disposición del juzgado. Esto lo digo, considero que para efectos de garantizar la instalación de las audiencias y cuando también son puestos a disposición, se cuente con los mismos, ¿no? Y fíjense, en los delitos en los cuales tal vez están siendo requeridos por delitos graves, bastará también con que ellos se conecten y participen de las audiencias. Existe el temor natural de que no quieren comparecer a las actuaciones judiciales porque creen que la pena, digamos, necesariamente va a ser efectiva, ¿no? Lo que ocurre con las prisiones preventivas también. Bastará que se conecten y se le escuche, pero ya ellos de alguna manera no van a correr el riesgo de que se le dicte una prisión con efectividad y en ese momento se le detengan. Desde la perspectiva de la defensa técnica, quiero decir, ¿no? Pero para efectos del propósito fiscal y del Poder Judicial, evidentemente será mucho más favorable de que concurra la audiencia de manera presencial, ¿no? Y en ese momento, pues, se disponga ya el internamiento del requerido respecto del cual se ha declarado la fundabilidad de una medida coercitiva. Bueno, aspectos a tener en cuenta. Preguntas, ¿puede considerarse la declaración del imputado como un medio de prueba para poder condenar? No. Para empezar, la declaración del imputado no es un medio de prueba. Él puede mentir inclusive, ¿no? ¿No? Puede mentir, ¿ya? Y ya les dije, el acusado no, a él no se le toma el juramento de ley, pero sí a los testigos. Los testigos sí pueden incurrir incluso en delito. Ahora, hablando de testigos, los testigos, si son familiares, están obligados a declarar si hay dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, rige lo que se llama la excusa absolutoria. Es decir, que estas personas, dada la familiaridad, porque se le pregunta, ¿no? Al momento de la instalación de juicio oral, si tienen algún grado de amistad, enemistad, o también de familiaridad, y si existiera, ¿no? Algún grado de familiaridad, ellos no están obligados a declarar. Podrían decir que en ese momento no van a declarar, porque podría surgir incluso algún tipo de responsabilidad, incluso para el propio testigo, o por un tema de familiaridad, no está dispuesto a delatar, pues, mucho menos, o perjudicarlo o favorecerlo también, ¿no? Aquel familiar. Entonces, muchos de esos casos a veces se suelen dar y no están obligados a declarar. En algunos casos, incluso pueden concurrir a la audiencia los testigos para simplemente decir que no van a declarar. Me explico. ¿Qué ocurre como técnicas también a tener en cuenta que vamos a ir desarrollando, pero sobre la casuística, ¿no? Sobre todo. Generalmente los testigos que van a ser examinados se van a someter, pues, al contradictorio, ¿correcto? Y resulta que si no concurre el testigo, se puede dictar una conducción compulsiva, ¿verdad? Fíjense, ¿por qué? Porque el testigo en principio tendría que coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos, de alguna u otra forma. Y si no concurre, el juez, a petición de las partes, puede solicitar su conducción compulsiva a través de la fuerza pública. Y si no concurre, incluso en su oportunidad procesal, disponer la prescindencia del mismo. Es decir, que ya no se le convoque nuevamente, ¿no? Pero ¿cuáles son las obligaciones en todo caso de quien lo ofrece, de la parte oferente? Hacerlo, comparecer. Si fuere presencial, llevarlo, coadyuvar con la ubicación de este testigo, que lamentablemente tal vez no tenemos más datos de los pocos que se tienen en el escrito de ofrecimiento que presentó la defensa técnica en la etapa intermedia. Pero ni siquiera tenemos el número telefónico, porque la exigencia en sí del código es su nombre, profesión,
ocupación, los extremos sobre los cuales va a declarar, ¿no? Y que esté identificado. Ahora se hace necesario que por lo menos pues a nivel de etapa intermedia, al momento de ofrecerlo como órgano de prueba, se le exija incluso si tiene o no un número telefónico para que se conecte pues remotamente y se le recabe su declaración. ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Bien. Vamos, por aquí otra pregunta. Sí, el teléfono y correo electrónico, ¿no? Definitivamente, el correo electrónico para que pueda conectarse también. ¿En qué momento se presenta o se realiza los medios de prueba nueva y también el reexamen de las pruebas no admitidas? Justamente allí estamos, ¿no? Ya una vez que ha respondido si se va a someter o no, y si responde afirmativamente, se ha de someter pues a la conclusión anticipada, ¿ya? Si va a haber un acuerdo entre las partes, lo tendrá que exponer el fiscal. Pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? Sí, se corre traslado al abogado de la defensa técnica. ¿Son los acuerdos a los cuales han llegado? Sí, son los acuerdos. Perfecto, ok. Ahora le toca al acusado decir si está de acuerdo. Indicará que seguramente pues ha sido informado, porque también se le tiene que preguntar si ha sido informado sobre las consecuencias de su aceptación, porque él podría decir sí, acepto para zafarse del proceso penal, para liberarse de las sesiones continuas, pero el abogado tal vez, digo, ¿no? Tal vez no le ha comunicado que va a ser objeto de una sentencia condenatoria que le va a generar antecedentes penales. Y en ese momento incluso el acusado podría hasta cambiar de opinión. ¿Cómo? Ya, yo voy a reconocer, pero no sabía que me iban a imponer una sentencia, ¿no? Entonces, se le tiene que preguntar si conoce, ¿no? De las consecuencias y si le ha ilustrado el abogado sobre los alcances de la conclusión anticipada del proceso, más allá de la reducción de la séptima parte de la pena, ¿no? Que obviamente le convendría, pero tendría que ser consciente para empezar que va a ser sentenciado. Tendría que indicar que se encuentra arrepentido, ¿no? De ese hecho cometido, ¿no? Y obviamente la exhortación allí de parte del juez de pronto cuando se apruebe la sentencia conformada. Pero eso es, bueno, pues es un, es el ideal, ¿no? Digamos, eso es lo que se espera, que el acusado reflexione y reconozca su ilícito penal y se someta a la conclusión. Pero no está obligado a responder y a reconocer su delito, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Si no se acoge, el juicio continúa. Y como el juicio va a continuar, y ahí respondemos la pregunta de su compañero, se ofrece la prueba nueva. ¿Correcto? La prueba nueva. ¿En qué consiste la prueba nueva? ¿Es diferente a la prueba que se debe ofrecer en la etapa intermedia? ¿Es diferente a la prueba de oficio que se puede solicitar a petición de parte o de oficio al culminar o al estar por culminar el juicio oral antes de los alegatos? Sin embargo, de un tiempo a esta parte se está pretendiendo normalizar la prueba nueva como si fuese un reexamen, como que se pretende forzar para efectos de un esclarecimiento cuando de pronto debió haberse solicitado en la etapa y en la estación procesal respectiva. Para empezar, el sentido, ¿no? Y la razón de cada una de las etapas procesales previas al juicio oral, ¿no? Deben cumplir su real propósito. Si en las diligencias, si en la etapa preliminar se debe recabar las diligencias urgentes e inaplazables, ¿ya? Porque tiempo que pasa, ¿verdad? Que huye, ¿no? Tiempo que pasa, ¿verdad? Que huye, un aforismo en el mundo de la criminalística. Es esa la oportunidad donde debo recabar todo de primera mano, ¿no? Porque hay pruebas incluso que las puedo perder, ¿ya? Y entonces ingresamos a la etapa de investigación preparatoria, donde se puede ofrecer los medios probatorios, mis testigos, notificar a la contraparte qué perito estoy ofreciendo para que la pueda cuestionar,
Cada uno presentará sus peritajes dependiendo del delito que se pretende demostrar o rebatir, refutar. Y también, además de esa etapa, donde ya he recabado su declaración, he presentado pues mi lista de testigos, que sean pues una cantidad razonable, digamos, no vas a ofrecer 40 testigos, ¿no? 3, 5 testigos, porque mientras más testigos, tal vez incluso hasta se van a contradecir y a veces no es del todo recomendable. Y entonces se van precluyendo las etapas procesales. Ingresamos entonces a la etapa intermedia. En la etapa intermedia, según el artículo 350, también yo puedo ofrecer a los testigos. Es la oportunidad en la cual, si bien no la he ofrecido antes, las voy a ofrecer. Y el artículo 350 es bastante claro, ¿no? O el 349 es respecto de la acusación, qué es lo que debe contener, y allí habla incluso de los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. El numeral 1, literal H, se presenta la lista de testigos, peritos, con indicación del nombre, domicilio y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. O sea, no se trata simplemente de decir, ¿sabe qué? Yo ofrezco a Juan Quispe Pérez y a María y a Diego y a Marta. ¿Pero por qué lo ofrezco? ¿Quiénes son? ¿De qué manera va a coadyuvar? ¿Y sobre qué extremo van a declarar? Y tengo que delimitar de tal manera que en juicio no puedan declarar sobre algo sorpresivo. Y así como también yo debo ofrecer, ¿no? Como fiscalía en ese momento, ¿ya? Los medios probatorios con los cuales pretendo demostrar la imputación fiscal. Y es por eso que también, según el 350, la defensa puede ofrecer sus propias pruebas, ¿no? En el numeral 1, literal F, ofrece pruebas, ¿no? Adjuntando lista de testigos, igualmente, peritos que deben ser convocados al debate. Debe indicarse nombre, profesión, domicilio, precisa los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Incluso presentar los documentos que no fueron incorporados antes o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos. ¿Se dan cuenta? Esa es la oportunidad procesal. Y además el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal señala que solamente deben ingresar, ¿no?, los medios probatorios mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo. O sea, no puedo ingresar una prueba de contrabando, como se dice, ¿no? Sin respetar los plazos procesales o cuando a mí se me plazca. Precluyen las etapas procesales, porque ya estamos en juicio oral. Pero existe la salvedad, si se quiere, que el artículo 373 te da, porque has tomado conocimiento de esa prueba posterior a la audiencia de control de acusación. Porque si hubiese sido antes, lo hubieses ofrecido antes que se lleve a cabo la audiencia de control de acusación. Incluso cuando, si eres defensa, se te corrió traslado con la acusación. Y si eres fiscalía, porque sabías que se iba a llegar esa documentación y debiste agotar los mecanismos para que de manera oportuna las ofrezcas. Pero bueno, queda la salvedad de que si tomaste conocimiento del mismo con posterioridad a la audiencia, se pueda ofrecer. Pero ¿qué pasa? En la casuística, ¿no? Y en el día a día que solemos ver, ese mismo documento, ya, o aquel documento que se pretende incorporar, simplemente se le pretende ingresar con una fecha actualizada en copia certificada. Ese documento sí existía, pudo haberlo ofrecido, tiene data antigua, pero pretende ingresarlo, tal vez con el propósito de sorprender al juzgado, en ocasiones con una fecha de copia legalizada notarialmente, ¿ya? Pero que esto ha sido con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Sin embargo, ese documento ya existía, es más, tal vez estaba incluso en la carpeta fiscal, pero nadie lo ofreció o no se han percatado. ¿Se debe admitir o no? ¿Mm?
Y ahí también un poco ¿no? Digamos, de falta de lealtad procesal y digamos, de conducta procedimental, ¿no? Entre otros, que se pretende forzar con fechas para que encaje a que es posterior a la audiencia de control de acusación y tampoco es válido, ¿no? Entonces, ya mucho depende de cómo lo va a ofrecer y mucho depende también de cómo va a contradecir la contraparte. Porque si ya se tenía conocimiento y las fechas anteriores, incluso la audiencia de control de acusación, pudo haber sido ofrecido. ¿Ya? Pero hay otro tipo de circunstancias todavía mayores. Cuando, no obstante haberse denegado, ¿ya? Las ofrece. O sea, es decir, ya se sometió al debate, pero se aspira de que el juez que ahora podría incorporarlo sea de distinto parecer que el juez de investigación preparatoria y el juez de juzgamiento ahora sí lo admita, porque a decir de la defensa técnica fue una prueba denegada indebidamente, ¿no? Y el artículo 373 lo establece así. ¿Qué entendemos por haberlo denegado indebidamente? Es decir, que debió haber incorporado. ¿Por qué? Porque la defensa o quien lo propuso sí fijó la pertinencia, conducencia y utilidad y es una prueba legal. Y sin embargo, por alguna razón, se denegó indebidamente. Entonces, es una suerte de reexamen de la prueba nueva, ¿no? Es un reexamen de la prueba nueva y que el juez lo puede, de juzgamiento lo puede admitir. Ahora, frente a eso, ¿qué recurso cabría? A ver, ¿qué recurso? Si no estás de acuerdo y no te acepta el juez de juzgamiento, reposición podría ser, sí. ¿Se puede apelar? Bueno, fíjense qué es lo que dice el artículo 373, ¿ah? Solicitud de nueva prueba. En el numeral 3, la resolución no es recurrible. No es recurrible. Entonces, no solamente no es inimpugnable, ¿no? O sea, no es impugnable, perdón. No es recurrible, o sea, no cabe ningún recurso allí. Sin embargo, se plantea la reposición en el entendido de que el juez reexamine su postura, que pocas veces va a ser favorable porque se entiende que por alguna razón legal, entiéndase así, el juez lo está denegando, pues. Pero la reposición es justamente para que en acto de audiencia y se fundamenta en acto de audiencia y se resuelve en acto de audiencia esa reposición, en el entendido de que aspira el quien está interponiendo aquella reposición, que el juez cambie de opinión. Pero sería un contrasentido, ¿no? Quiero pensar de que el juez pudo haberse equivocado, pero si no fue así, evidentemente se va a ratificar pues en los fundamentos por los cuales le ha denegado esa prueba nueva, porque es una reposición, es ante el mismo, ante la misma autoridad o el mismo juez que ha emitido esa resolución. Distinto es un recurso de apelación que lo ve el superior en grado, pero tendría que todavía tener ¿no? Digamos, un requisito de admisibilidad de recurso, cosa muy digamos, poco fructífera sería el resultado que aspire quien lo interponga, ¿no? O tal vez por ahí una nulidad, ¿no? Mucho depende en todo caso cómo se ha fundamentado y si tendría o no éxito en la reposición. Pero la prueba nueva es esa, ¿no? Las que toman conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación y las que han sido denegadas indebidamente, pero con especial argumentación, esta vez se fundamenta, ¿no? Para que el juez de juzgamiento la admita, ¿ya? Avanzamos. Avanzamos. Entonces, aquí tenemos que el examen de los órganos de prueba se realiza por medio del interrogatorio directo y contrainterrogatorio, ¿no? Bueno, por aquí podemos ver que a veces se cometen errores respecto al interrogatorio directo. Sabemos muy bien que no se pueden, pues, formular preguntas capciosas, ¿no? O sugestivas al testigo de cargo, siendo Ministerio Público, a veces le sugiere la respuesta, cosa que no está, pues,
permitida procesalmente, ¿no? Porque el interrogatorio directo más bien es con el afán de sacarle la información, ¿no? Unas preguntas abiertas para que el juez tome conocimiento de los pormenores del hecho. Pero en el contrainterrogatorio sí está permitido, ¿no? Las preguntas sugestivas, más aún si al testigo, ya, si al testigo le puede hacer preguntas pues cerradas, a fin de que simplemente digan lo conveniente para la tesis de la contraparte, del abogado de la defensa técnica. Bastará con que responda sí o no. La pregunta sería también por acá, el abogado del acusado en el contrainterrogatorio, ya, o mejor dicho, en el examen de los órganos de prueba, podría cortar la respuesta del órgano de prueba si el órgano de prueba está pretendiendo explayarse. ¿Mm? Claro. En principio, fíjense, el abogado de la parte acusada sí puede controlar el contrainterrogatorio, ¿no? O el contraexamen, ¿no? De testigos. Simplemente podría, para él le es importante cuestionar de pronto, en principio puede cuestionar incluso la idoneidad del testigo, ¿no? Ya, como que la parte acusadora, si es testigo de cargo, va a reforzar la idoneidad del mismo. Pero si el abogado de la parte acusada solamente quiere saber lo que le conviene, con un sí, con un no, bastará con eso y hasta le puede cortar la participación de la información que él considera que ya fue suficiente. ¿Ya? Se autoriza a un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieran declarado en audiencia. Si es posible, ya para efectos de aclarar, recuerden ustedes que incluso no solamente los testigos o peritos, ya, sino también los propios acusados pueden solicitar ser escuchados a través de una declaración, digamos, que pretenda ampliarla, ¿no? Para poder para no dejar cabos sueltos o para que pueda ver reforzada la versión que ha dado primigeniamente y que con los testigos de cargo, conforme al desarrollo de la audiencia, está viendo, tal vez está viendo que se puede perjudicar de alguna manera, entonces quiere reforzar pues su versión, ¿no? Porque el acusado va a querer quedar bien ante el juez, ¿no? Va a querer que el juez le crea, porque de pronto tal vez sí es inocente y si no lo es, va a pretender que la resolución pues sea emitida de manera tal que digamos la inocencia sea reafirmada. Entonces por eso puede solicitar también una declaración ampliatoria. Bien, a ver, las partes pueden objetar las preguntas que se le formulen, por supuesto, ¿no? En el artículo 378, numeral 4, está estableciéndose de que el juez en principio es quien modera, ¿no? Quien modera el interrogatorio y evita que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes en ese mismo acto podrán solicitar la reposición de las decisiones de quien dirige el debate cuando limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que las formulen, ¿no? En palabras concretas, ¿no? El juez es el director del debate, así como el fiscal es el director de la investigación preliminar preparatoria, pero una vez ya en juicio oral, quien tiene que moderar, controlar, incluso expulsar a los que causan desorden, incluso dictar, digamos, una orden de mandato de detención en ese momento para quien esté, de alguna manera, ¿no? Causando, pues, algún tipo de desorden o afecte el normal desarrollo del juicio oral, el juez de juzgamiento está habilitado justamente para ese efecto, ¿no? Para poder dictar, poner orden en principio, desalojar a los que están causando de pronto algún tipo de perturbación o incluso ordenar el mandato breve de una persona.
¿ya? Se regula sobre la presentación de la prueba material. Los alegatos finales hemos visto que hay ciertas distinciones donde que al final debe haber una pretensión concreta de las partes procesales. Todos ellos siempre van a estar encaminados a exponer una teoría del caso, una idea, una hipótesis, algo que van a pretender demostrar y que va a estar reforzado con medios probatorios. La fiscalía tendrá lo propio. La defensa, si bien no está del todo obligada a acreditar la inocencia porque esta se presume, ¿no? Me refiero de su patrocinado, sin embargo, es mejor siempre que se reafirme la inocencia del subpatrocinado, ¿no? De tal manera de que la sentencia que aspira que sea absolutoria tenga mayor consistencia, ¿ya? Siempre hay que tratar en lo posible de llegar a un grado de convencimiento, ¿no? Mediante una explicación simple, lógica, persuasiva, consistente, ¿ya? Definitivamente en el interrogatorio directo no se deben utilizar muletillas, ¿ya? A veces suele advertirse ese tipo de situaciones. Debe haber un lenguaje común, sencillo, comprensible. En algunos casos, incluso el acusado, pues, tiene un grado de instrucción, pues, de primaria hasta incompleta, etcétera, o tal vez no necesariamente ha llegado a cursar estudios primarios, secundarios, menos universitarios. Entonces, el interrogatorio, para que sea más audible, ¿no? Maneje un tema de orden y sobre todo sea comprensible, ya debe mantener un lenguaje común y sencillo, ser concreto en el interrogatorio directo, ya al testigo no se le debe presionar en lo absoluto, sino pregunta concreta, respuesta concreta, se le debe escuchar al testigo, se le debe controlar el ritmo interrogatorio para que de pronto no se ofienda o no sepas exactamente cómo puede reaccionar frente a una pregunta, porque para eso incluso se hace una suerte de calentamiento, pues días antes a tu testigo, ¿no? De cómo es que va a efectuarse la pregunta y cómo es que él debe responder, ¿no? Depende entonces de cómo se encuentra el testigo, en qué situaciones, porque de pronto hasta nos podría resultar un testigo hostil. Imagínense, siempre es bueno por eso preparar el testimonio del testigo. Si hay alguna aclaración que hacer, al testigo también se le puede hacer la interrogante a fin de que no quede ningún vacío en la información que está dando a conocer. No se debe leer interrogatorio. Bueno, si bien deben existir algunas preguntas base, unas preguntas base, sin embargo, no es sugerible leer el interrogatorio por cuanto es del interrogatorio que deben nacer consecutivamente otras preguntas o en ellas mismas tal vez tratar de complementarlas. Bien, vamos a continuar 5 minutos de receso para un poco descansar la garganta, ya, y vamos a continuar también con algunas preguntas que vamos respondiendo. ¿Está bien? 3 a 5 minutos, Suri, para continuar con la ponencia. Ya, doctor, no se preocupe, le esperamos, doctor. Ya. Estimados participantes, hemos tomado un breve receso, dado que el ponente se ha tomado un pequeño espacio, ¿no?
también hacerle la invitación, estimados participantes, a los colegas que hasta el momento no se han suscrito por su certificación física, ¿no? También realizamos los envíos a nivel nacional. También van a poder acceder a nuestra plataforma de la página web, en la cual usted podrá encontrar, por ejemplo, ¿no? el curso desarrollado el día de hoy en nuestra plataforma, también los materiales que está utilizando el doctor Julio César. Espero que el tema que está desarrollando el doctor sea de mucha importancia, dado que a los que ejercemos la defensa técnica es un tema bien importante, ¿no? Porque siempre se desarrollan por ejemplo, en el tema de control de acusación, en el tema en el juicio oral, todo ello. Vamos a estar leyendo ahora los mensajes. Participación, control, interrogatorio. También, estimados participantes, les invitamos a seguir nuestro fanpage, que nos pueden encontrar en redes sociales, en el Facebook como ANDAP. También comentarles que muy pronto vamos a estar sorteando algunos materiales, como libros. Todo ello ya se vienen nuevas sorpresas por parte de ANDAP. Bien, vamos a continuar. A ver, ya. Ya, En el contrainterrogatorio, a ver, continuamos en el interrogatorio directo. Contrainterrogatorio es el interrogatorio de un testigo por la parte adversa, ¿no? Ya se sustenta esencialmente en las denominadas repreguntas. ¿Cuál es el propósito? Aportar aspectos positivos a nuestro caso, o sea, siempre tenemos, dependiendo del sendero donde nos encontremos, de la vereda donde nos encontremos, ¿no? Aportar aspectos positivos a nuestro caso. Aparte de eso, también destacar aspectos negativos del caso de la parte contraria, ¿no? Impugnar la credibilidad del testigo de la parte contraria. Por ejemplo, para hacerlo más práctico, si estamos hablando de un perito que a un inicio se le acreditó como aquel que tiene diplomados, ha estudiado maestrías y ha indicado seguramente en el momento de que le acredita la fiscalía de que tiene cierta cantidad de pericias, etcétera, pero podríamos desde la contraparte, quiero decir, de la defensa técnica de la parte imputada, preguntarle si ha tenido pues algún proceso por el cual ha sido sentenciado y he tenido conocimiento, digamos, ¿no? He recopilado información, tengo la sentencia condenatoria, consentida, inclusive tal vez, que ha sido justo condenado por una falsa declaración, un procedimiento en el cual aquel perito se equivocó y dio una información pues sesgada que no correspondía y bueno, fue condenado. O tal vez incluso por falsificación de documentos. O sea, hacer notar de que no sería tan creíble aquel testigo. Y ahí está la documentación que ha sido ofrecida, tal vez hasta como prueba nueva,
o que ha sido incorporada mucho antes, pero existe en autos esa sentencia. O en ese momento podría incluso, a propósito de la credibilidad, sostener que es con aquel documento que pretendo demostrar que este señor carece de credibilidad. O sea, que en pocas palabras es un mentiroso y que no lo debo creer. ¿Ya? Ese detalle. O también, por ejemplo, esto ocurre en los certificados médicos o los que son emitidos por algunos profesionales respecto de la especialidad. ¿Es médico cirujano, es médico legista o es obstetra? Entonces, ¿a quién le vamos a creer mucho más en el campo de la medicina respecto del, digamos, del documento que ha expedido? O tal vez en las notables contradicciones que puede haber respecto de las conclusiones que arriba, pese a que ustedes saben que hay un esquema en el reconocimiento médico legal, no guarda correspondencia con lo que se ha logrado, digamos, observar más allá del método que se ha utilizado, pero en las conclusiones, pues, dista mucho de lo que se ha puesto a consideración de aquel galeno, de aquel médico. Esos detalles entonces pueden servir de mucho, ¿no? Para poder impugnar la credibilidad del testigo a la parte contraria. O podríamos decir inclusive que esa persona le tiene animadversión, si es un testigo común y corriente en el cual se advierte más bien que era un acreedor o un deudor o ya ha tenido problemas similares y que este testigo incluso es a quien es una persona que le tenía cierta ojeriza, ¿no? O sea, cierta enemistad, ya pese a que dio un juramento de ley señalando de que no lo conocía, sin embargo, oh sorpresa, aparece una medida de protección inmediata en el cual esta persona había sido testigo de la parte contraria y evidentemente va a ser un mensaje espurio, contaminado que va a dar a conocer en el plenario. Entonces, va a tener algún tipo de interés y ya pongo en alerta, ¿no? Al juez que va a dar una información pues sesgada, tendenciosa, favorable a la contraparte. ¿Ya? Y se debe sentar las bases para la admisibilidad de una prueba documental o material. Recuerden ustedes que si bien hemos hablado hace un momento de la prueba nueva, a propósito de lo que se extrae como información de los órganos de prueba en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, puede servir para que yo más adelante en prueba de oficio diga, ¿sabe qué? Como consecuencia de lo que ha respondido tal o cual persona, ofrezco como prueba nueva y siento las bases justamente en ese momento con las respuestas para ofrecer una prueba documental o material más adelante que va a servir desde mi perspectiva para reforzar mi teoría del caso y para decir, ¿sabe qué? Por lo que ha vertido tal testigo, si bien no lo ofrecí antes es porque no sabíamos, pues. Y en el plenario recién está hablando este testigo. Es más, ha caído en contradicción. Seguramente he evidenciado contradicción o he generado recordación y las técnicas que yo haya utilizado han servido para que yo siente las bases de alguna prueba que voy a requerir o que también puedo trasladar esa obligación, entre comillas, porque no deja de ser solo una facultad discrecional excepcional del juez, que de oficio se solicite alguna documentación como prueba de oficio. ¿Me va a servir? Por supuesto, ¿no? Por eso siento las bases en ese momento. Algunos consejos, formular en lo posible solo preguntas sugestivas en el contra, ¿ya? Sí o no. Solo preguntar lo que sabe que el testigo va a contestar. O sea, ya más o menos tengo que estudiarlo, ¿no? Para saber cómo me va a contestar o en todo caso hacerlo un testigo, pues, del que no se va a tener más información contra mi patrocinado, ¿no? Es decir, si yo soy abogado de la defensa técnica del acusado y he notado que ante el fiscal en el examen directo el testigo caía en algunas imprecisiones, mi pregunta letal sería, señor, si usted dice que no recuerda haberlo visto a tal o cual persona, usted entonces no estuvo. Entonces él dirá, sí, pues lamentablemente no estuve o llegué después. Entonces ya le estás quitando crédito, porque al final el testigo es quien advierte a través de sus sentidos que ha logrado ver, escuchar o presenciar algún hecho. Solo así tendría que considerarse como un testigo idóneo. Y si por allí yo tengo una información
de que este testigo no estaba en el lugar de los hechos porque lo vieron en otra ciudad y hay vistas fotográficas, y esta persona no responde, díganos, ¿usted en tal fecha se encontraba de viaje? ¿No? Para empezar. Sí, se no. Ya. ¿Y qué me podría decir de tal vista fotográfica que usted ha colgado en sus redes sociales indicando que tal fecha se encontraba, no sé, de pronto, ¿no? En una fiesta conmemorativa por Día del Padre, no en la ciudad de Ayacucho, sino en la ciudad de Lima? Tanto es así que usted tiene ¿no? Una foto, ¿no? En el que se ha tomado con fecha y hora y así aparece inclusive en la red social o en su estado de WhatsApp, ¿no? O sea, tendría tanta suerte como para encontrar una prueba como esa, un medio visual que ha permitido registrar de esa manera, y entonces con eso pues contradigo que esa persona no estaba en Ayacucho, sino estaba en Lima, ¿no? O tal vez es acreedor de una de las partes, es deudor o ha sido abogado, etcétera, ¿no? Entonces va a tener siempre pues una información que le va a ser favorable al otro, pero que yo puedo también utilizar para hacerlo menos creíble. Ser breve, formular preguntas sencillas, emplear las declaraciones previas del testigo para hacerlo caer en contradicciones. Entonces, si en juicio oral pretende moldear su información, pretende favorecer tal vez al testigo, perdón, a la parte agraviada, y yo he tenido acceso a la declaración previa, podría indicar en principio, pedir al juez de que se ubique tal declaración, ¿ya? Y que primero reconozca si ha declarado, pues, a nivel fiscal en la fecha que se describe, ¿ya? Y que lea la pregunta, ya, utilizar su declaración previa, que este mismo lea, y allí evidenciar también la contradicción, porque lo que está diciendo en el juicio no guarda correspondencia con lo que dijo a nivel preliminar. Y oh sorpresa, ¿por qué está cambiando testigo? Perdón, ¿por qué está cambiando de versión recién ahora? ¿Ya? No permitir que el testigo explique. O sea, si la fiscalía ya tuvo la oportunidad de que se explaye el testigo, yo no voy a cometer el error como abogado de la defensa técnica que se explaye mucho más, pues, porque se supone que esa información me es desfavorable, porque lo que está haciendo es, por un lado, tal vez soltando mucha información, yéndose incluso por la tangente y perjudicando mucho más a mi patrocinado. Entonces, lo que yo tengo que procurar es, en principio, saber qué es lo que sabe él, ¿no? A su vez, tener en cuenta las debilidades del mismo, ¿ya? No permitir que explique tanto, simplemente la respuesta concreta, información de calidad. Entonces, si ya no hay nada más que preguntar, no tendría por qué forzar a que responda algo más. Por ejemplo, si es que yo soy abogado de la defensa técnica, ya del testigo, y sé que con sus respuestas puede generar tal vez un reexamen por parte de la fiscalía, ya no le pregunto más, porque si va a responder algo, la fiscalía va a dar pie a que el fiscal reexamine. Pero si ya como abogado de la defensa técnica el acusado no voy a hacer más preguntas, ¿sobre qué va a reexaminar el fiscal? Si ya no estoy haciendo preguntas que dé pie a eso, ya no tendría sentido. Entonces ya se culmina con el testigo de cargo, ¿ya? Y cuando ves que se te está yendo de las manos y más bien con esas preguntas que tú creías que iban a ser favorables, por el contrario, lo estás perjudicando, mejor cortas en ese momento, ¿no? Las preguntas y ya no deseas efectuar más preguntas, ¿no? Bien, las objeciones deben ser oportunas, ¿no? Debe hacerse tan pronto surja la situación que da lugar a la misma. Es decir, ¿de qué serviría que la objeción sea formulada, ¿no? Cuando ya respondió el testigo o el acusado? Ya ingresó la respuesta, favorable o desfavorable, pero ya ingresó, ¿no? Entonces tiene que ser oportuna. Es decir, eh, cuando surja la situación, ¿cómo es eso? Cuando efectúe la pregunta ya del examinador y uno crea, ¿no?, que esa pregunta no debe ser respondida, plantea la objeción indicando qué tipo de objeción. Pero a veces la mala práctica se ve
en algunos lugares de que, bueno, dada la virtualidad, ¿no? A veces solamente levantan la mano, pero el juez no se está dando cuenta quién está levantando la mano. Hay un sonido, obviamente, en la plataforma, ¿no? Que sale, pero de pronto no bastaría con eso. Tendría que habilitar su audio y decir qué tipo de objeción es. Y tampoco es que se trate de cortar por cortar, ¿no? Voy a objetar, pero ¿qué objeción? Ahora, el juez puede atender esa objeción porque es evidente que es sugestiva, o en todo caso, si tiene ciertas dudas, podría correr traslado a la defensa técnica o al fiscal, ¿no? Dependiendo quién es la contraparte, para que indique si en efecto, pues, frente a lo fundamentado como objeción, debería responderse esa pregunta. Entonces, el propósito de la objeción es que no ingrese esa pregunta, ¿correcto? Pero para eso tiene que estar, pues, bien, bien formulado la objeción, ¿ya? Y que no obstante se le corra traslado, igualmente esa pregunta no ingrese al plenario. Ese es el propósito de la objeción. O que se reformule, pues, esa pregunta, ¿ya? Que se reformule, pero tiene que ser oportuna. Termina la pregunta, de inmediato la objeción, porque si ya respondió, de nada sirve. Específica al hacer la objeción la parte debe señalar específicamente qué es lo que se objeta, ¿no? ¿Qué tipo de objeción es? Bien. La pregunta puede ser sugestiva. Bueno, es sugestiva solo en el directo nada más, ¿ya? O sea, podría decirse que es sugestiva, ¿no? Solamente podría decirse incluso de que es repetitiva o es capciosa, compuesta, especulativa, argumentativa, etcétera, ¿no? De los ejemplos que vemos ahí en la pantalla, se podrían dar en las siguientes circunstancias. Por ejemplo, cuando estamos frente a una persona que tiene un grado de instrucción de primaria, secundaria, incompleta inclusive, y estamos pretendiendo nosotros que responda a algo que no está a su alcance, ¿no? O que sea incluso confusa, con mayor razón. Entonces, hay que tener en cuenta el grado de instrucción, su edad, porque en algunos casos hay testigos que superan por los 70, 80 años, ¿no? Los 80 años, y entonces, evidentemente, las preguntas tienen que serlo en un lenguaje sencillo, claro, ¿no? Compuesta cuando tienen dos o más preguntas en una sola. Al final no se sabe cuál es lo que quiere que se responda. O especulativa cuando ya el propio examinador está tomando por cierto algo que ni siquiera ha sido contestado, ¿no? Y argumentativa cuando, en pocas palabras, el examinador es, mm, digamos, se estuviera tratando de responder o hace toda una mención, toda una introducción, pero al final ni siquiera formula una pregunta, ¿no? Bien, o es ambigua cuando no se sabe exactamente qué es lo que quiere preguntar, ¿ya? Cuando es una materia privilegiada, cuando, por ejemplo, a un testigo ofrecido, sea de cargo o de descargo, se le pretende preguntar sobre los extremos de un documento que ha sido más bien ofrecido para que sea respondida por un perito. A quien se le debió haber preguntado mayor detalle debió ser al perito, médico legista, perito contable, perito ingeniero civil, etcétera. Es una materia, pues, del que solamente deben conocer los que lo han emitido. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, se le pretende, pues, preguntar sobre algo que ni siquiera tiene conocimiento pleno el propio testigo. En alguna ocasión a un testigo se le pregunta, y usted, bueno, entre otras tantas preguntas respecto de una agresión física, le dice, ¿y por qué cree usted entonces que la atención facultativa ha sido la atención facultativa y la incapacidad médico-legal ha sido de 4/15? ¿Ustedes creen que un testigo, así sea de cargo o de descargo, pueda responder sobre algo que
ha concluido más bien un perito médico legista respecto de una materia privilegiada que ha sido producto de un examen, ¿no? Producto de una metodología que ellos utilizan, de una guía médica que solamente lo va a poder responder, conocer y responder dicha persona, no un testigo cualquiera que fuese, ¿ya? Y hay preguntas que también, pues, en ocasiones son impertinentes, no tienen que ser referidas al caso en concreto, conforme a la naturaleza del delito, ¿ya? Bien. Las preguntas de opinión también no están permitidas, ya que estas solamente deben ser, pues, respondidas por quien finalmente las conoce. El testigo, lamentablemente, en algunas ocasiones pretende emitir un juicio de valor, cuando sabemos muy bien que el perito, por más perito que sea, no puede ser calificación jurídica. Sin embargo, a veces se pregunta, ¿y por qué cree usted entonces? Perdón, en algunas ocasiones el perito, cuando está respondiendo, hasta hace calificaciones en los delitos de corrupción de funcionarios. Por ejemplo, solía ocurrir de que ya ni siquiera el juez, perdón, quiero decir que, por ejemplo, se pretende ya establecer una responsabilidad jurídico-penal, que ni siquiera el mismo juez lo ha hecho, ¿no? Porque eso va a ser como consecuencia de todo el debate. Pero el perito ya está estableciendo que él es responsable penalmente de un delito X, ¿no? Sí, pues, y ahí en su peritaje incluso se atrevió a poner por las cuales se concluye que se ha cometido tal delito de malversación de fondos o enriquecimiento ilícito. Lo único que le está permitido a los peritos es hacer todo un desarrollo, ¿no? Que tiene que manejarse todo un esquema, ¿no? Es una opinión técnica, más no jurídica. Bien, en las objeciones se debe actuar cortésmente, rápidamente, objetar únicamente cuando sea necesario, no objetar por objetar, conocer el derecho a la prueba, ¿no? Prever qué aspectos pueden ser objetables o no, ¿no? Conocer a la parte contraria también, cómo es que va a responder. En alguna ocasión, por ejemplo, cuando yo era defensor público y objetaba, ¿no? A un señor fiscal, ¿no? Muy respetable tal vez dentro de la carrera que ejercía, sin embargo, en las preguntas que las efectuaban no eran pertinentes, pues, y eran más bien en su gran mayoría objetables. Y de las 20 preguntas habrán ingresado dos preguntas bien formuladas de las 20. Las demás han sido materia de objeción, a tal punto que pedía al colegiado en aquel entonces, ¿no? Que me llamasen la atención porque objetaba demasiado. Pero en todas las objeciones que las hacía, me declaraban fundadas, ¿no? O sea, al lugar las objeciones por cuanto eran preguntas pues, que no calzaban, que eran impertinentes, eran subjetivas o eran capciosas, las objeciones que hemos visto hace un momento. Entonces ya el tema tampoco va por atacar a la persona, sino a la pregunta o en todo caso a la forma de preguntar, ¿no? Bien, y saber cuándo preguntar, ¿no? Porque si no es necesario tampoco efectuar más preguntas de las que ya se han realizado, o si es que no es necesario objetar, y más bien esa pregunta debe ingresar, entonces ya depende mucho cómo estoy tratando de manejar, ¿no? La información que ingrese, solo información de calidad nada más. Bien, en los alegatos finales, la narración argumentativa de nuestra teoría del caso, presentada al juez, de todo lo que se ha logrado en el juicio oral, ¿no? Por eso les decía, por ejemplo, en las calificaciones alternativas, el fiscal ya tiene que concluir por cuál de los delitos elige y que ha quedado demostrado plenamente, más allá de toda duda razonable, ¿no? A diferencia del otro delito, ya dependiendo si es una acusación alternativa o tal vez algún otro delito fue de manera subsidiaria. Pero bueno, tiene que concluir con algo sobre lo cual se va a pronunciar el juez. Pero si es una acusación normal, etcétera, con mayor razón tendrá que tomar la determinación de que en ese caso se ha logrado demostrar. Pero si no hay, recuerden ustedes que cabe incluso el retiro de la acusación. En algunos casos podría ser un fiscal distinto al que acusó y distinto al quien participa del juicio oral. En el Código Penal, como antes ocurría con el Código de Procedimientos Penales,
permite al fiscal retirar la acusación. Por ejemplo, en el artículo 387, numeral 4, dice, si el fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación. En este supuesto, el trámite es el siguiente, ¿no? Se escucha a todas las partes, etcétera, se corre traslado, etcétera, y se resuelve, pues, en audiencia lo que corresponda. ¿Ya? Fíjense, y se da un auto por retirada la acusación. Pocas veces se ha visto, porque con esto correspondería un archivo definitivo, ¿ya? Y se dispone el sobreseimiento. Fíjense, ¿eh? El sobreseimiento en etapa de juicio oral como consecuencia del retiro de acusación. ¿En alguna oportunidad ustedes han visto que algún fiscal retire la acusación? Bueno, generalmente desean que concluya sea condenándosele o absolviéndosele, ¿no? Pero ya que el juez resuelva, y tampoco es así, porque si nos basamos bajo el principio de objetividad, si cabe retirar la acusación, lo podría hacer, pero a veces no se hace porque se piensa que se está tomando partido, ¿no? Y entonces no retiran, pues, la acusación, pese a que no hay pruebas, etcétera, o las que tienen, pues, son insuficientes, ¿no? Y el desenlace es, digamos, predecible en algunos casos. Entonces, forzar un juicio oral o generar un desgaste para que al final concluya en un sobrecimiento que bien pudo haberse sobrecido inclusive a nivel de etapa intermedia, entonces ya genera un desgaste a todo el aparato estatal, ¿no? En ocasiones. Bien, me puedo cuestionar si el perito no está habilitado en su colegio profesional, por supuesto, incluso tal vez está suspendido. Ese es otro detalle, por ejemplo, ¿no? Podríamos recabar información si aquel perito ha sido sancionado por el Consejo de Ética que tiene todo colegio profesional, ¿no? Vayamos al hecho de que aquel perito ha sido sancionado e inhabilitado inclusive en su oportunidad, pero luego retomó, etcétera, ¿no? La función o la labor profesional, pero ya existe un antecedente inclusive del que ha sido pues sentenciado, sancionado administrativamente. Entonces, ¿le resta o no le resta credibilidad? Por supuesto. Sí, podría ser una opción. Sí, ya. ¿La prueba nueva puede presentarse en cualquier momento del juicio oral? No, solamente en los términos que establece el artículo 373. ¿Ya? Esto es al momento del juicio oral, una vez que se lleven a cabo los alegatos de apertura, lectura de derechos, posición del acusado, si se acoge o no después a conclusión anticipada, allí ingresamos a prueba nueva. No lo puedes presentar, no lo puedes solicitar después. Ese es el momento procesal. Más adelante puedes presentar y sentar las bases, como les decía, de las declaraciones para poder solicitar una prueba de oficio. Ya sería en el juicio oral, o cuando está por terminar, perdón, el juicio oral. Y eso está en el artículo 385. Prueba de oficio, 1 y 2, excepcionalmente, ¿no? Puede haber una inspección judicial, por ejemplo, ¿no? Cosa que no se ha hecho. Fíjense, puede haber casos en los cuales se trata de un delito de usurpación y la fiscalía no ha dispuesto inspección judicial a nivel preliminar, preparatoria, ni nada por el estilo. Nunca. ¿Y cómo vamos a saber cómo era el terreno? ¿Quién lo ocupaba? ¿Cómo estaba? ¿En qué condiciones? ¿El juez de juzgamiento puede disponer de oficio una inspección judicial cuando ya está por culminar el juicio oral? Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. ¿Ya? La parte también lo puede solicitar, ¿no? La parte agraviada de pronto. Ahora, si son algunos indispensables, manifiestamente indispensables para esclarecer el hecho, sin que eso signifique, pues, reemplazar la obligación que tenían las partes, porque en alguna ocasión un abogado decía, ¿no? Señor, ¿cómo es posible de que el juez de investigación preparatoria permita que mi patrocinado siendo acusado no vaya con pruebas? Y usted como juez, porque tiene que administrar justicia, tiene que aceptar todas las pruebas que en este momento voy a ofrecer, porque no las pudo presentar el abogado anterior en etapa intermedia, en etapa preliminar, ni nada por el estilo. En investigación preparatoria menos. Y por un tema de justicia usted tiene que aceptar. ¿Es así?
¿Para qué está la caducidad, la preclusión procesal? ¿Para qué están cada una de las etapas procesales? Estos son excepcionales, ¿no? Sin embargo, se pretende ofrecer un testigo del que ya sabías de su existencia. Documentos que sabían que eran de fecha anterior, bajo el supuesto de que el abogado anterior no los ha defendido bien. ¿Eso será suficiente? Pero ¿quién califica si lo defendió bien o mal? El nuevo abogado. ¿Por qué? Porque factura más. Tampoco es así, ¿no? No se puede forzar la prueba de oficio con órganos de prueba, con documentales que en su oportunidad debieron de presentar las partes procesales ejerciendo una defensa eficaz. ¿Ya? Entonces, la prueba de oficio es excepcional, no es una obligación, es una potestad, es una facultad del juez. ¿Ya? Puede, mas no debe. ¿Ya? Si hay dos imputados, uno de ellos se acoge la terminación anticipada o se es condenado al fiscal, ¿lo puede ofrecer como testigo indirecto? Sí, sí se le puede. Testigo impropio es la palabra correcta, ¿ya? Y eso se ve en casos de tráfico generalmente, ¿no? Ya uno ya sabe que perdió, pues, ¿no? Ya lo ofrece como testigo impropio, ya se sometió a la conclusión anticipada, la fiscalía lo somete como testigo, ¿ya? Impropio, ya para evidenciar que éste ha participado también. O tal vez para que lo libere a otro, porque ustedes saben que en el 296 y 297 basta que sean menos de dos y cambia la figura del tipo penal, ¿no? Son conversaciones que a veces tienen los propios acusados para que uno reconozca y lo limpie a los demás. Ya. Sí, puede pedir examen, ¿ya? Lo que puede hacer es no es una exclusión, un acto policial. No, simplemente tendría menor valor probatorio, pues, ¿no? El tema es de que con esas declaraciones y se han caído en contradicciones, y en su momento debieron haberse presentado los cuestionamientos a las actas, ¿no? Si eran pruebas irregulares, etcétera, ¿no? Pero ya en juicio oral lo único que podría hacer es eh, restarle el valor probatorio. Y en la oralización de medios de prueba documentales, decir que no tiene ese valor que se desea. Bien. Bien, señores, ¿qué más? Bueno, son todas las preguntas. Estamos tratando de responder todas. Por mí me quedo hasta medianoche, pero como que ya hemos respondido todas las preguntas. Si no hubieran más, iríamos culminando. No, más bien yo les agradezco. Siendo viernes, se han quedado conectados hasta las 11 de la noche. Muy bien, muy bien. A ver, hay casos donde sí hubo un mal trabajo del abogado. Aquí nos dice, ¿pero qué pasó si hay un mal trabajo del abogado anterior? Sí, pues, pero ¿quién califica bueno o malo? ¿El patrocinado o el abogado nuevo? Todos van a pretender calificarse como mejor abogado que el anterior, pero el código no está en función a eso. El código establece plazos, el código establece procedimientos y el código establece cuándo es una prueba nueva, cuándo es prueba de oficio y cuándo se debe ofrecer las pruebas regularmente, normalmente y mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo, no lo que se me plazca, ¿no? Artículo 8, título preliminar del Código Procesal Penal, en Romanos. Si fuese así, entonces todos descalificamos a todos y yo me creo más o mejor abogado que otro y sí debo pretender que el juez me acepte todas las pruebas, pese a que las tenía las partes, y también mucho depende del acusado, ¿no? Que debe proveer todas las herramientas, quiero decir, todas las pruebas que las tiene. Y el abogado también ejercer pues una defensa leal, como corresponde, ¿no? Bien. Bien, señores, muchas gracias. Si no hubiera alguna indicación de parte de Suri, estaríamos ya culminando con nuestra clase de hoy por la noche. Muchas Bien, gracias. gracias a usted, doctor Julio, por la excelente disertación del tema de las técnicas de litigación oral. Esperamos contar con su participación en otros eventos académicos, doctor, dado que conocemos su hoja de vida, ¿no? Con referencia a
al tema de derecho procesal penal, derecho constitucional. Con ello estaríamos invitándole también, doctor, a otros eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Hasta próxima, una nueva oportunidad. Muchas gracias, Uri, y a todos los que han participado hasta esta hora. Muchas gracias. Hasta la próxima actividad. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. doctor. Bien, estimados participantes, hemos culminado la presente sesión el día de hoy. Esperamos de que haya sido de su provecho el tema que se ha desarrollado, ¿no? Dado que el doctor ha desarrollado todos los temas con referencia al tema de la litigación oral. Y a las personas que aún no se han suscrito para el tema de la certificación física, nos pueden escribir a nuestro número de ANDAP, que es el siguiente. También a los que ya se han suscrito, se les va a enviar los PPTs a sus WhatsApp, y de la misma forma podrán encontrar en nuestra página web, que también se les va a suscribir en esa plataforma, en donde van a encontrar el video que se ha desarrollado y los materiales del PPT, ¿no? El siguiente número, estimados participantes, es el 99 28 97 355. Y voy a dejarlo también en el chat, el número de ANDAP, a fin de que nos puedan escribir y nosotros gustosamente podemos atenderlos. 99 28 97 355. Es el número de ANDAP. Gracias a usted, doctor William Eduardo Garay. Gracias también al doctor Jaime Huaco, al doctor Carlos, al doctor César Wilson Lara. Muy buenas noches, estimados participantes, a todos. Agradecerle por su participación y esperamos contar en los próximos eventos. También invitarles que el día de mañana tenemos el curso con el doctor José Iván Sarabia Quispe, ¿no? Quien va a desarrollar las nuevas tendencias, el análisis y la aplicación de la ley 3364. Y también se les va a enviar el link con anticipación, como siempre. Con eso estaríamos culminando, estimados participantes. A los que se han suscrito, se les va a enviar sus materiales, el PPT que el doctor Julio ha desarrollado. ¿Alguna consulta más, estimados participantes? Ya que vamos a terminar la presente sesión, es fin de semana, mañana es sábado, hay que pasar con la familia. Ok, doctor. Doctor César, ¿nos puede dejar su número de celular? Nosotros nos vamos a comunicar con usted. Gracias, doctor. En este momento estamos tomando nota de su número y le vamos a escribir en breves. Ya. También, estimados participantes, les vamos a invitar en nuestros próximos eventos. Vamos a sortear los siguientes libros que en un momento les voy a compartir. Voy a copiar todavía del doctor César su número.
el 94, 54, 58, 282. Voy a proyectar el libro que se va a sortear. Estos son los libros que vamos a sortear, estimados participantes. Tenemos el libro de la audiencia de la prisión preventiva, la audiencia de tutela de derechos, la audiencia de control de plazo, entre otros, ¿no? Los cuales van a ser sorteados en uno de nuestros cursos que se va a desarrollarse. Para ello solamente le vamos a pedir que puedan participar en nuestros cursos, puedan seguir nuestra página del fanpage, que nos pueden encontrar como ANDAP. Como pueden visualizar, estimados participantes, están nuevecitos, recién hoy día nos acaban de llegar a nuestro estudio jurídico, los cuales los queremos compartirlos con ustedes, estimados doctores. Ya, doctores, con eso estaríamos culminando la presente sesión. Hasta otra oportunidad. Reiterarles que el día de mañana también tenemos otro curso. Nos vemos, estimados participantes, hasta mañana. Muy buenas noches con todos.